Bien, vamos a hablar en esta primera instancia. Primero hablar de pequeñas plazas que tenemos como ciudad para la obtención de agua, simplemente a los proyectos SUCRE 3 y SUCRE 4 en sus diferentes fases y etapas. Ya en la fase 1 del proyecto SUCRE 3, es un par de años, año 2021, se ha comenzado la implementación de alrededor de 15 kilómetros de caminos para abrir más espacio y territorio para implementar en su momento el lote 2 y el lote 3 que solamente tenemos un sistema de impulsión, y también a la implementación y la construcción de más de 15 kilómetros de túneles alrededor de Hidalgo, 22 en este caso de una alusión que viene desde lo que es Pisculco hacia la ciudad de Sucre. El lote 1. ¿Por qué hacemos y remarcamos en parte este lote 1? Porque no teníamos caminos de acceso inicialmente. Había mucha discusión entre algunos que decían, ¿por qué no implementamos de una vez el proyecto SUCRE 3? No teníamos caminos de acceso. Nos ha costado, como les decía, alrededor de 13 millones de bolivianos la implementación de estos caminos con contraparte estrictamente local. No venía de préstamo, no venía de una donación, sino con recursos nuestros locales es que se han implementado estos caminos. El lote 2, por favor, Chito. En el lote 2, ustedes ven, ¿sí? Bueno, nos hemos adelantado en el tiempo, si quieren, para hacer este sistema de impulsión en Pisculco, ¿no? Porque en realidad este lote tenía que construirse después de los túneles. Sin embargo, si ustedes recuerdan, ya en el año 2018, 17-18 habíamos tenido mucho déficit hídrico en hacer eso, sobre todo en el 2017. Nos dijimos con el Estado Nacional, ¿por qué no adelantamos uno de los componentes del proyecto SUCRE 3 para que generemos, si quieren, un sistema de impulsión que nos va a permitir agarrar agua no solamente de la cuenca Ravelo y Cajamarca, sino con nuestro proyecto agarramos sobre todo agua de la cuenca Potolo. Entonces, hemos dicho, hay una confusión de los ríos Ravelo, Potolo, y más abajo hemos hecho un sistema de impulsión con diferentes estructuras que nos permiten elevar alrededor de 250 litros por segundo. Tiene una altura de carga de 247 metros lineales y alrededor de 945 metros lineales en cuanto a la longitud de la tubería. Este lote 2 tiene dos componentes. Deberíamos elevar e impulsar alrededor de 500 litros por segundo. Sin embargo, como era un punto de emergencia que iba a garantizar la dotación de agua hasta el año 2018-19, es que solamente hemos construido una de las líneas de impulsión que nos permite elevar desde 250 litros por segundo. La segunda línea, que evidentemente tiene presupuesto, está dentro de la estructura de financiamiento, se va a ejecutar en un año y medio, 2 años, dependiendo de las condiciones de la demanda de agua de la ciudad de Sucre. Sin embargo, con este primer componente, si quieren, de este lote, estamos garantizando la dotación de agua de la ciudad de Sucre. ¿Qué sucede? En los meses de agosto, septiembre, octubre y sobre todo noviembre, bajan ostensiblemente los caudales del río Ravelo. Lamentablemente, Sucre depende pues, de los fuentes de abastecimiento que no están en nuestro territorio, están en otro municipio y en otro departamento. Nuestra demanda más, o nuestra fuente en cuanto a sistema de conducción y conducción, lo más bajo que hemos tenido ha sido en el año 2020, para que tengan una idea, ha bajado el caudal alrededor de unos 220-230 litros por segundo. Bajó en el 2020. Cuando Sucre, hoy por hoy, requiere alrededor de 500 a 520 litros por segundo de caudal para que Sucre pueda realmente no tener problemas de déficit. Entonces, ¿qué hemos hecho? En el 2020, a Dios gracias, teníamos nuestro sistema de impulsión, esos 200 litros que más o menos nos ha faltado en la peor época, hemos utilizado el sistema y hemos podido impulsar el agua de las cuencas de Potolo y Ravelo hacia nuestra solución que viene desde Pisculco hacia Sucre. Imagínense que hemos podido impulsar alrededor de 200 litros por segundo en la época más complicada. Y bueno, los siguientes años de bajando, no hemos tenido bastante residuo, hablamos de 100, 150, 140,
Todo depende en función a la demanda de agua que necesita Sucre, desde que se activa nuestro sistema de impulsión. Ahí están las características, no vamos a entrar a realmente ver todos los detalles técnicos porque no nos da el tiempo. Quiero que se quede en la rutina de la gente de todas las obras que estamos haciendo para que Sucre cuente con el elemento básico que es el agua, ¿no? Entonces, un proyecto importantísimo, lo estoy sacando, lo sabemos bien todos. Sin este proyecto, Sucre año tras año tendría realmente problemas durísimos de agua. Vamos a poquito. Bien, estamos en el lote 3, que es el proyecto más grande que tenemos dentro de esta fase y de este proyecto Sucre 3. Tenemos el esquema como tal. Es un sistema de aducción entre Fisculco y Sucre. Tenemos 3 túneles en el intermedio de esta aducción que van a poder llevar, digo ahora, yo no a largo plazo, sino a mediano plazo, 2, 3 años, alrededor, bueno, van a tener la capacidad de llevar alrededor de 1.200 litros por segundo. Es decir, a la demanda de Sucre actual estaríamos más o menos incrementando un 250%, porque realmente Sucre necesita. ¿Sí? Tenemos 7.75 kilómetros de túneles, son 3 túneles que se están ejecutando. El más grande está entre Fisculco este y este, que es el tramo más grande. Ustedes vengan a ir hacia Potolo, todas las avenidas de Chataquila, que hay que pasar básicamente todo el cerro. Es el túnel más largo, son como 5.52 kilómetros exactamente, con un área de 10 metros cuadrados, ¿sí? Y como les digo, saben que incorporar una tubería de 1.200 milímetros, tubería de PFB, ¿sí? Y la idea es que a futuro pueda llevar esta cantidad de agua. Hoy por hoy es interesante, muchos seguramente ustedes no han ido a ver este proyecto. Ya tenemos alrededor de 2.8 kilómetros de perforación de túneles. Uno de ellos, el más pequeñito, de Turilla, de 211 metros exactamente, es el concluido. Este es el más grande en cuanto a área de perforación. Tiene alrededor de unos 30 metros cuadrados, ¿sí? Puede tranquilamente pasar un vehículo por él. Y bueno, es una empresa china, la Yellow River, que se ha adjudicado ese trabajo. Y en este momento tenemos alrededor de un 30% de avance físico efectivo. Sería interesante, y lo planteo acá en cualquier momento, ir a ver el lugar, vayan a conocer, porque son trabajos que no se van a repetir en muchos años. Lo bueno es que la empresa esta, la Yellow River, ha construido túneles por diferentes lugares, los tiene la experiencia necesaria, utilizan Jumbo, utilizan motores diferentes para hacer los sostenimientos, y estamos construyendo bajo normativa internacional, obviamente, y bajo supervisión de una empresa constructora alemana. Entonces, en este caso estamos garantizando que la empresa construya de acuerdo a los requerimientos mínimos establecidos y que además la supervisión haga respetar el trabajo que está desarrollando la empresa. Porque a fin de cuentas, con el más del costo de la tubería, vamos a invertir alrededor de 290 millones de bolivianos. Esos recursos, alguien diría sí, pues está dando la cooperación internacional, evidentemente, pero no es que nos está regalando, nos está prestando, le está prestando esos recursos al Estado boliviano. Y el Estado boliviano, con el municipio, con la gobernación y con el gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene que ser el repago, tienen que pagar esos recursos. Por eso hay que administrarlos a detalle. Esto es lo que nos decía más importante de Sucre 3. Y que bueno, estamos realmente seguros que lo vamos a concluir. No sé si en el tiempo previsto, pero el primer semestre del año 2028, segurísimo, va a estar esto terminado, segurísimo. Sin embargo, el llevar más agua o el tener la capacidad en el sistema de reducción para llevar o traer más agua a las fuentes de abastecimiento no nos garantiza una dotación de agua segura hacia la zona. Por tanto, en exapuesto a esto viene el proyecto Sucre 4. Luego vamos a hablar de la represa. Por ahí están los datos específicos, les decía el monto de clasificación de 225 millones de bolivianos, pero más la tubería sube a 290 millones.
Ahí está todos los datos que hemos incorporado, creo que no vale la pena entrar a detalle. Sí, pasamos, por favor. Ahí están algunas fotos interesantes de los 3 túneles que estamos trabajando. Ahí se ven los obradores con los cuales se ha empezado el trabajo. Es un trabajo de ingeniería interesante que en otro momento sería importante discutirlos. Por ejemplo, hay un puente de 157 metros lineales con dovelas sucesivas, sin lo armado, que lo estamos cambiando por un puente aéreo. Dadas las circunstancias locales nuestras en Bolivia, ustedes saben, los materiales de construcción han subido altísimo, el frío se ha disparado. Entonces, si hacemos un puente aéreo, eso sale más barato, es más rápido y más barato. Y eso requiere un análisis técnico minucioso entre la empresa constructora, la supervisión y, lógicamente, el APAS, ¿no? Ahí están, como decíamos, las fotografías. Es una técnica muy interesante que estoy utilizando. Vuelvo a remarcar, como gusten, vamos a ver en terreno todo lo que se está trabajando. Vamos, bueno, les decía, antes de hablar de selección 4, sigamos con los P3 en su fase 2. Es decir, no es necesario solamente tener su número suficiente, tener la admisión, sino tenemos que tener una fuente de alimentación segura. Todo el mundo local surge, ¿cuándo una represa? ¿Cuándo una represa? Claro, una represa nos va a garantizar tener un almacenamiento constante para nuestra capital, ¿no? En este caso se han hecho muchos estudios. El año pasado, hasta el año 2022, teníamos que haber ejecutado un estudio de inversión para emplazar una represa en la zona de Tumpeca, en la localidad de Tumpeca, para la comunidad de Tumpeca, como quieran entender, en territorio chuquisaqueño, ¿sí? Para que podamos almacenar alrededor de 11 kilómetros de nuestro flujo de agua y un volumen más o menos útil de unos 6.5 millones. Sin embargo, las condiciones geológicas de la zona no nos han permitido hacer el estudio en ese lugar. Por tanto, hemos tenido que irnos más arriba, otra vez volver a territorio potosino, en Ravelo y también, lógicamente, en el departamento de Potosino. Y ya se tiene el lugar, ahí está mostrando Luchito, vamos a hacer una represa entre las comunidades de Uruguay y Sesanta, que nos va a permitir almacenar el agua suficiente para la dotación de la. Pero más allá de las es una cosa de regulación, porque hay comunarios más abajo que nos han pedido, lógicamente, tienen que tener un medidor de acá, por la cantidad de agua que se tiene que tomar un análisis biológico, no tenemos que tener ningún problema ni a mediano ni a largo plazo. Se han hecho las gestiones correspondientes con las comunidades en teoría afectadas, se han hecho las gestiones con el municipio de Ravelo, con las fiestas subsociales, si no me equivoco, que son allá, y hemos firmado con el APAS como municipio un convenio, un acuerdo entre partes. Yo no estaba en el APAS en ese momento, pero sí recuerdo hace ya más de 15 años que se hablaba mucho de este proyecto, pero justamente por un tema social es que se cayó el mismo, se cayó el primer proyecto. Sin embargo, ahora ya se cuenta con el aval, si quieren, de las comunidades para que esto se pueda utilizar. De hecho, si ustedes suben al SICOES, está en el SICOES la licitación pública internacional para que se pueda hacer el estudio de distintos de inversión para la ejecución de esta empresa. Con esto, vamos a pasar más o menos hasta unos 10 kilómetros del eje de Tumpeca, que es nuestra actual fuente de nuestra toma de agua, ¿no? ¿Qué implica, este estudio? No solamente es la construcción del embalse como tal, con todos sus componentes, el vaso, etcétera, sino una alusión entre lo que es nuestra toma actual de Tumpeca hasta Pisculco. Pisculco es como que la interconexión de nuestro lote 3 de los túneles, les decía, ¿no? No podríamos dejar ese trámite pendiente, porque también tenemos que mejorar las condiciones de conducción de agua entre Tumpeca y lo que es Pisculco. Estamos cerrando una represa que va a almacenar, regular el agua, una aducción
con las condiciones técnicas suficientes, hidráulicas también para traer y transportar el agua, los 1.200 litros por segundo, a futuro, lógicamente, y llegar hasta nuestro punto de emplazamiento de nuestra planta en Santa Catarina. Si tienes por favor el Sucre, cuando vemos a veces es un cacho confuso, ahora el Sucre 3, Sucre 4, lote 1, lote 2, fases, componentes. Sin embargo, hacia a grosso modo, tenemos que descargar el agua en algún sector. Hablamos mucho de Santa Catarina. Este Sucre 4 prevé la construcción de diferentes módulos, ¿sí? Para que tengamos una planta potabilizadora en un lugar estratégico para que desde ese punto podamos distribuir el agua a toda la ciudad de Sucre. La identidad nos ha dado el lugar exacto para que podamos construir esta planta, ¿no? Va a ser popular, definitivamente, porque como les decía hace un momento, de nada sirve tener una planta que va a tratar 1.000 litros por segundo si Sucre solamente requiere 150, 160. A mediano plazo, de largo plazo, obviamente va a tener la capacidad de potabilizar más y obviamente tener el caudal de evaluación de Sucre. No vamos a hablar de los módulos, por ahí está el tema de todavía una planta tradicional, pero bueno, la constructora que se va a adjudicar el trabajo nos va a proponer qué tipo de planta vamos a construir en ese lugar. Tenemos ya 4 hectáreas con 1.000 metros cuadrados consolidados en el terreno para construir esta planta. ¿Sí? Y bueno, estamos en qué etapa. En pocos días ya vamos a tener la empresa internacional para que nos haga el diseño de esta planta. Ustedes dirán, ¿hay recursos? Sí. Tenemos 20 millones de euros para la ejecución de esta planta. Pero no solo en esta planta, porque ustedes entenderán, igual lo mismo, de nada resultado la conducción hasta la planta, si Sucre no va a tener la capacidad de captar toda esa agua adicional, transportarla y distribuirla. Eso también se ha pensado dentro de la planificación de la pasaporte de largo plazo. Por ello, en este estudio se van a prever también las interconexiones, tuberías de gran diámetro, líneas conductoras que van a llevar el agua desde, en este caso, Santa Catalina a los diferentes sectores. Hoy por hoy Sucre cuenta con 2 plantas. El Duero, que nos puede potabilizar alrededor de 375 litros por segundo. Tenemos la planta de Los Ángeles, que también hemos hecho, hemos terminado hace un par de años, unos 3 o 4 años, que nos permite más o menos potabilizar entre 100 y 120 litros por segundo. Vamos sumando. Estamos construyendo una planta en este momento, una nueva planta potabilizadora en Roa, porque lamentablemente por las condiciones topográficas de Sucre tenemos diferentes niveles. Aunque hagamos Santa Catalina el día de mañana, eso no nos va a solucionar el 100% de aguas del sur. Por tanto, Cajamarca nunca va a dejar de funcionar y estamos construyendo una planta potabilizadora más arriba de Santa Catalina, para ustedes siguen yendo hacia el Ravelo, más o menos suben todo por la Tranca, en la parte más alta. Ahí tenemos una planta que estamos construyendo, que vamos a terminar más o menos los 3 meses, y que va a potabilizar el agua para todas aquellas zonas más altas de Sucre. La idea es pensar también, colegas, no solamente en tema técnico, hay que pensar en el bolsillo del usuario, hay que pensar en el bolsillo de quien va a pagar las tarifas mes. Hoy por hoy, como solamente estamos utilizando Los Ángeles y Duero, hay muchos sectores que están muy por encima. Tenemos tanques que están en Churuqueles. ¿Y qué hacemos? Elevamos agua, tenemos que impulsar. Pero eso implica pago de energía eléctrica, ¿no? Y en muchos casos, la empresa tiene que subsidiar esos cargos. Lo que queremos es eliminar definitivamente los sistemas de bombeo, porque son cargos, corren riesgos, a veces y muchas veces han cortado la energía por temas económicamente técnicos, dejamos sin agua a varios barrios, y queremos eliminar definitivamente los bombeos.
Pero también, y se ha puesto a ello, antes de que hagamos Santa Catarina, damos el tiempo, si tenemos, digamos, en un mes para la empresa para que haya diseño, 6 meses de diseño, otros 6 meses para la nueva licitación, 1 año para la construcción, hablamos de Santa Catarina, va a estar de 2 años. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Para aquellos sectores que están con dificultades. Con el Ministerio estamos trabajando en un proyecto que lo hemos denominado el privado. ¿Qué implica este proyecto como tal? Queremos crear en la ciudad de Sucre un anillo, sobre el término, con tubería de gran diámetro, 800, 500 milímetros por lo más bajo, que pueda transportar agua alrededor por el intermedio de este río. Y la idea es que vamos pasando por diferentes barrios y vamos descolgando nuestras redes secundarias para alimentar de agua a esos sectores. Obviamente, no había un programa, no podemos sacar directamente esto. Por ello, es que se ha previsto la construcción de tanques de almacenamiento y regulación en la ciudad de Sucre. Una etapa que ya tenemos en el distrito 6, no me acuerdo los nombres, pero tenemos varios tanques de almacenamiento y regulación que nos van a cumplir. Primero, transportar el agua, almacenar y distribuir. Pero en un cordón, porque hay casos bien complicados, por ejemplo, San Isabel, que está en la antena de la radio Bolívar. Si ustedes se dan cuenta, hay que llevar el agua por N, hay que dar una vuelta, es larguísimo. Y cuesta caro, es carísimo hacer eso. Sin embargo, tenemos la opción de contar con los estudios y buscar el financiamiento correspondiente. Estamos comenzando ahora nuestro primer paquete que va a llevar agua por una tubería de gran diámetro entre nuestra nueva planta de Los Ángeles, pasando por el aeropuerto, la zona norte, llegando primero a Monaypata, transportados hasta Monaypata. El tanque de Monaypata destruimos en diferentes sectores, seguimos yendo por la alegría y la armonía, llegamos a Surtidor Náimeres y el surtidor de abajo. Trébol y vamos hasta el Margarita. Entonces tenemos toda esta conducción. Este proyecto ya tiene un avance físico de un 65% más o menos. Se puede terminar hasta el mes de octubre. Pero tampoco nos sirve de mucho si no hacemos como el APAS, la construcción de un tanque de almacenamiento en el Margarita. Este proyecto tiene más o menos, en la estructura de financiamiento, nos cuesta alrededor de 36 millones de bolívares, 36 millones de bolívares, que son pagados entre el Ministerio, el APAS, que está dando alrededor de 13 millones de bolivianos, y al quinto municipio. ¿Sí? Solamente la línea conductora. Pero también el tanque de almacenamiento y regulación, que tiene un costo de alrededor de 4 millones de bolivianos, el APAS está pagando 100%. Lógicamente es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Entonces, con este primer anillo estaríamos cerrando la parte más complicada en este momento. Sin embargo, tenemos el paquete 2, llevar agua hasta lo que es de Chubilas, el paquete 3, llevar más a la zona norte, entre el aeropuerto más sur, hacia Ajastambo, va a salir el ataque hasta la Loma. A los estudiantes, lo que estamos haciendo es buscar financiamiento por eso. ¿No? Y si una vez que tenemos el financiamiento, lógicamente se va a utilizar partes izquierdas que tienen la ciudad de Sucre para que tengan la alimentación a través de estas redes, ¿no? Al margen de ello, hay una lista de diferentes proyectos. Año tras año, el APAS hace la ampliación de redes de agua de alcantarillado en diferentes sectores. Solo para que tengan una idea de referencia. Luego, colegas que hayan trabajado en el APAS, ¿sí? El APAS tiene una proyección anual de trabajar en ciertos niveles. Para el resultado, el año pasado teníamos planificado solamente la ampliación de 10 kilómetros de redes de alcantarillado y 10 kilómetros de redes de agua potable. ¿Con cuánto hemos terminado? Hemos cerrado ampliando 45 kilómetros de agua y alrededor de 38 de alcantarillado. ¿Cómo hemos llegado a esos niveles? Tendrían, bueno, han proyectado 10, están dando 45. La primera lógica que se puede utilizar.
inversión como financiamos con el calle, infraestructuras de los sectores. Algunos vecinos también con otros comparten excavaciones, con otros comparten otro tipo de trabajos. Y bueno, la idea es trabajar de manera conjunta para dar solución a todo esto, ¿no? Si vamos sumando todos los proyectos que estamos trabajando, hablamos tranquilamente en los últimos 5 años de más de 400 millones de bolivianos de inversión. Solamente para recuperar. Ahora, la idea del tiempo que tienen no solo es agua. ¿Qué hacemos con la parte de la Secretaría Central? Claro, se prevé en nuestra norma que un 75-80% del agua potable que consumimos nosotros de la dotación media diaria se van a agua residual. Hoy por hoy, la planta de tratamiento de agua residual en el campanario funciona a un 55%, sin necesitistas, 50% de su capacidad máxima, ¿no? Obviamente no va a funcionar en este momento su capacidad máxima. Un momento decíamos, y nosotros lo sabe bien, tenemos que prestar a los habitantes de Potosí para que funcione su máxima capacidad. Porque hay una proyección. Mucha gente dice, ¿qué no está trabajando? Pero está en un pico, hay un horizonte de proyectos que tienen que trabajar a su máxima capacidad. Estamos construyendo sistemas, emisarios principales, colectores, estamos construyendo diferentes sectores para captar la mayor cantidad de agua residual posible y llevarla al canal. Ustedes saben que sube el 15% del agua residual se va al río Chico y el 85% se va hacia el Pilcomayo, donde tenemos una división de puentes, ¿no? En ese marco, la capital de Cajamarca solamente es el 85% del sucre y el restante 15% que hacemos. Hemos, primero, tenemos los estudios de inversión, ¿sí? Que nos van a permitir, estamos buscando financiamiento en este lugar, en las cuencas francesa, me acuerdo, está Radio Japón Adelantos, está Pachi. Tenemos los diseños, están en el plan maestro de sur, pero no hay recursos. Estamos buscando los recursos necesarios. Eso nos va a permitir, lamentablemente, subir de acuerdo a muchas discusiones en ese sentido, ¿no? Pero se requiere por lo menos unas 5 plantas de tratamiento de agua residual sur para sanear toda la ciudad. 5 plantas. Estamos con una, pero las otras son más pequeñitas, ¿no? Estamos ejecutando el Instituto de Ushuaia con un costo relativo de unos 32 millones de bolivianos. Estábamos marchando bien hasta que la empresa dijo, bueno, ha empezado a fallar, no ha tenido recursos y hemos tenido que hacer una resolución de contrato, una resolución con una empresa, porque íbamos a perder demasiado tiempo, ¿no? En unas 2-3 semanas se va a volver a licitar este trabajo. ¿Qué implica el Instituto de Ushuaia? Colectar el agua residual, sobre todo del Distrito 3 y una partecita del Distrito 2. Pero ustedes tengan una idea, desde los hospitales de San Pedro del Claro hasta el segundo puente. Todo desde el Pipichaca, son alrededor de 20 kilómetros de colectores, diferentes diámetros, para captar el agua residual y transportarla hasta la ciudad del canal. Lamentablemente, como decía, han subido nuevamente. Hemos tenido que adicionar alrededor de 4 millones de bolivianos, adicionar a este costo, porque lógicamente las empresas no se van a prestar. De hecho, no se han presentado. Muchos de acá deben ser empresarios. Se ha licitado el proyecto en La Paz, pero no se han prestado porque no eran proyectos rentables. No los convenía presentarse. Se reciertan por ellos que estamos, o el Ministerio va a volver a licitar bajo condiciones nuevas para que podamos tener ese sector rural. Después, si vamos bajando, tenemos proyectos en un centro de elevación, por ejemplo, en el Tejar. Ustedes saben que nuestro aniversario principal, que va a Campanario, está por encima de muchos barrios. Entonces hay que hacer una estación elevadora para conseguir agua a estos puntos. Está el sector Cascaditas, en el Distrito 4, que también tiene que captar agua de esos sectores. Entonces tenemos que trabajar en eso. Pero solo con un dato interesante, ¿no? Para que podamos hacer el saneamiento básico de todos estos sectores,
requerimos alrededor de 400 a 450 millones de bolivianos. No tenemos esa cantidad de recursos. Pero hay que ir avanzando con lo que tengamos, ¿no? Mucha gente decía, el rendimiento, la deuda, el APAS ya no paga la deuda, ¿qué es eso? No se trata. No voy a entrar a detalle, por ahí están los proyectos. En el APAS, los proyectos de inversión, año tras año, están entre los 22, 24, 26 millones de bolivianos, año tras año. ¿Y cuánto era la deuda? ¿Cuánto pagaba el APAS? No sé, 7 millones. No pagamos más. Pero con todo el trabajo que se está haciendo en todas las áreas, se pueden hacer en diferentes proyectos comunitarios. Entonces tenemos la posibilidad de trabajar no solamente en agua, también en agua, pero lamentablemente nos falta pues, el recurso económico para tratar de trabajar en todo esto, ¿no? Trato de ser lo más rápido posible para que se entienda, espero lo haya entendido. Seguramente hay muchas dudas. Yo no estoy acá como el coordinador del proyecto de 364, Medina Navarro, que además ha sido parte del equipo del Perú Urbano, desconoce muy bien la temática de la ciudad. Y bueno, estoy presto, estamos prestos a cualquier intervención, duda, consulta que tengan. Adelante, queridos colegas. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Tenía la siguiente consulta. Si bien acá nos muestran los proyectos que está realizando el APAS para asegurar el agua para la ciudad, ¿qué nos podría comentar respecto al manejo de las cuencas o la gestión de las cuencas de las cuales se abastece la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que está haciéndose? ¿Qué acciones se están tomando para cuidar justamente eso? Bien, interesante la pregunta. A ver, cuando surgió el SUCRE 3, realizamos implementando SUCRE 3, hay un plan director de la cuenca del río Cachaño para todo lo que es el Totobo y la Vega. Esto tiene financiamiento de la cooperación alemana y es el Ministerio de Medio Ambiente de Agua que está desarrollando este proyecto. Obviamente, han hecho todo un análisis de toda la cuenca, la parte hidrológica, y bueno, en definitiva, las cuencas, la cabecera de cuencas de Potosí, los que han pedido más proyectos para su área son justamente ellos, pero nosotros como APAS hemos tenido el cuidado de incorporar este plan director de la cuenca, normalmente hablado de cuencas, pero si tienen algo de esta manera, la presa que se va a construir en la cuenca de Vega. No se puso en este plan director, ustedes tienen acceso a este plan director cuando gusten. Está incorporado que SUCRE requiere una represa para esto. Obviamente, me han entrado de cuenta que el cuenca va mucho más allá. Si ustedes siguen un poco las noticias, estamos trabajando con un fondo de FONASUR, un fondo de agua para hacer SUCRE. Hay una ley que está bien hacer el municipio para el cuidado de los fuentes de abastecimiento de agua. Aparte del plan director, hay una ley regional local que obliga, y nos obliga como La Paz, a hacer un cuidado integral del agua. Lógicamente es muy básico, evidentemente, porque si hablamos de manejo integrado de cuencas grandes, es una mina de plata. Este plan director cuesta, no me acuerdo el monto ahorita, pero cuesta una mina de plata. No tenemos esos recursos. Por el otro lado, la cuenca de Cajamarca, también se va a hacer un estudio que va a permitirnos hacer un manejo integrado de cuencas, si quieren, mayor mejorado. Para que tengan una idea, ¿cuánto peregrinos somos, no? Son los recursos para hacer el manejo integrado de cuenca en Cajamarca, los vamos a proveer la Fundación Cultural. No vamos a pagar el Estado, no vamos a pagar APAS, no vamos a pagar una fundación. Pero ahí viene el plan de gestión, el rol de las entidades públicas, no solamente es ejecutar sus recursos, sino buscar financiamiento de diferentes sectores. Hay opciones de esto, pero puedo decir, es un manejo muy básico, no tenemos los recursos necesarios. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, bienvenido a esta que es su casa, ¿sí? A todos los colegas. Bueno, en realidad, mi pregunta surge de la preocupación que se tiene, justamente hablamos de épocas de estiaje o épocas secas, ¿no? Pues sabemos que el APAS tiene un plan de contingencia,
¿no? Pero debía este plan de contingencia no solamente tener repartir agua por cisterna, porque en realidad eso es lo que hacemos cuando falta agua en un sector. Lo que hacemos es pedir ayuda al municipio y el municipio nos ayuda con sus cisternas, el agua se ayuda con sus cisternas. Existen proyectos de emergencia que tenga el APAS justamente para estas épocas que decimos octubre, noviembre, donde sabemos que muchos barrios, sectores no cuentan con el recurso necesario. Gracias, señor Marcelo. A ver, en los últimos 2 años el APAS no ha distribuido a través de sistemas. Ha sido cosas muy básicas, en algunos lugares muy específicos. ¿Dónde se distribuyen cisternas? En aquellos sectores que el APAS no cuenta con usuarios. Claro, puede haber un barrio grande donde tenemos la mitad, son nosotros la mitad de los usuarios. Y desde todo el marco normativo, el APAS no tiene la responsabilidad de llevar esa agua a los que son usuarios del APAS. Ahí sí usamos las cisternas. ¿Qué hemos hecho? Les decía que en los últimos años 22 hemos construido la Gran de Los Ángeles, hemos ejecutado la nueva línea entre el pueblo de Los Ángeles, para que hagan una idea. Hasta el año 2010, no recuerdo, el APAS tenía solamente una fuente de abastecimiento, una sola línea conductora. Luego se construyó una línea paralela, con 10 kilómetros de diámetro, entre Nempuco, que estaba a unos 12 kilómetros más o menos de la ciudad de Sucre, hacia la Gran Petróleo, segunda línea. Estos años hemos construido la tercera línea. Esas 3 líneas nos permiten transportar alrededor de 520 litros por segundo. Recién, desde el año pasado, desde el mes de mayo, estamos utilizando la planta de Los Ángeles. No es una capacidad, porque no es necesario. Cuando tenemos dificultades con Cajamarca, para que ustedes tengan una idea referencial, para que no haya problemas en Cajamarca se requiere más o menos, por el proyecto de estudio, alrededor de 55 litros por segundo. ¿Cuánto está ahorita? En este momento estamos trabajando con 35 litros por segundo. Es decir, ya en el mes de julio tenemos un déficit de 20 litros por segundo. En porcentaje, hablando de un 35% menos de agua que ya está llegando. Y la población no lo está sintiendo. ¿Por qué? Porque la tercera línea que hemos trabajado y está transportando agua hacia Los Ángeles, y Los Ángeles estamos haciendo una especie de trasvase de cuencas ideales. Las áreas que toman normalmente agua con Cajamarca tienen poder ser tomar con Los Ángeles. Entonces, hasta lógicamente donde permita la cota, ¿no? Es ahí donde están trabajados de los proyectos. Sin embargo, yo decía a mis colegas de la casa, había muchos proyectos de botella entre Tumbeca y Sucre en la reducción. Hay sectores en los que hagamos lo que hagamos, no podría pasar más de 370, 380 litros por segundo, podría conducir más el agua. Se han hecho varias obras, impermeabilización, hemos colocado tuberías, hemos colocado para mejorar las velocidades, mejorar la presión, mejorar los caudales. Hemos generado 3 puentes entre Socapampa y Sucre, porque hay puentes de botella. Había puentes ductos que pasaba el agua y la pasaba. Hemos logrado estructurar, hemos hecho otro tipo de trabajos y ahora sí estamos en condiciones de garantizar más cantidad de agua. Y los acuerdos de Avión estamos a puertas de licitar un proyecto ustedes conocen en Peramayo. En Peramayo vamos a construir un sifón paralelo al actual. Hay un sifón de la pero es lo de botella, ¿no? Entonces vamos a construir un sifón paralelo para que los 2 sifones podamos tener mayor conducción de agua y nos garantizamos más cantidad hasta que los bebés se terminan. Yo no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero siendo realistas, hasta imaginemos 2028 que vamos a tener eso. Pero ya estamos en el 2025. Tenemos que soltar el año 2026, 2027, 2028. Tenemos que soltar eso. Y para nosotros tenemos también otra idea más de práctica. Cada año el APAS crece su área de sus usuarios en más o menos 2.000, 2.100 usuarios por año. Eso implica
que alrededor de 10.000 nuevos habitantes de Sucre se sirven agua de Lapas. Si hacemos cuentas en los últimos 10 años, hablamos de casi 95.000 personas. Si nos hubiéramos quedado con los trabajos anteriores, lógicamente no tendríamos la posibilidad de poder tener esto, ¿no? Entonces, también hasta el 23 hasta diciembre, solo tenían 7.000 hectáreas como área de concesión. Ahora son 14.000 hectáreas. Es decir, La Paz tiene un área de concesión más grande que el área urbana del sur. ¿Eso qué implica? Claro, los licenciantes no forman parte de nuestra área de concesión, digamos que no tenían el derecho de agua, pero igual les damos por un tema básico. Y ahora que están dentro del área, no les tienen. Todos los días hay requerimientos de agua, por eso también hemos cambiado nuestras redes de agua de ser un 45 kilómetros de los 10 que habíamos programado. El área de concesión se ha ampliado. Siempre que de 7.000 hectáreas a 14.800 hectáreas. Se ha duplicado nuestra cosa. Eso que implica es complicado, pero ya no tenemos otra idea. Hemos mantenido nuestro personal. Es decir, el APA está con el mismo personal de hace 15 años. Cuando hemos crecido al mismo deberíamos mejorar, estamos en las negociaciones actualmente, para tener una estructura que además ya tenemos una nueva estructura, se ha hecho un trabajo de fortalecimiento institucional en el APAS, para que el APAS tenga dinero, sea rentable en el tiempo y además tenga una estructura organizacional que responda a los requerimientos. Porque yo les decía, teníamos 2 plantas. Ahora, una parte de ellos, ¿no? Ahora tenemos 3. Implica más personal, más insumos, más gastos, más químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios, de los esfuerzos que se han hecho, por que La Paz, ¿cómo decirlo? No lo digo que es la APC, que La Paz está considerada como una ESA a nivel nacional que sí garantiza la posibilidad, ¿no? Y que es rentable. La Paz es una empresa social, si quieren, pero con los recursos que va captando, no es un solo caso del Estado para su funcionamiento, tiene todavía la posibilidad de incorporar recursos para proyectos. Cosas que otras entidades locales están en crisis, están en quiebra, y La Paz lo es gracias. Gracias. En relación a este índice de crecimiento de hectáreas, es interesante. El duplicado o lo que se ha duplicado, ¿en qué tiempo más o menos? Tienes la No importa el detalle exacto. pero tengan una idea, ahí está, a ver, les voy a mostrar acá. Bien, esta era nuestra área hasta el año 2023. Ahora, con Brasil, mucho más grande. Y esta pregunta asocia con lo siguiente: la línea azul no es precisamente radio urbano, ¿no? Está incluso fuera del radio urbano. Así es. Por favor, si puedes comentar algo acerca de la Nueva Sucre. Siempre todos se preguntan, ¿qué es eso? Bueno, para nosotros, para algunos ciudadanos y profesionales, arquitectos, estamos empezando a ponerle una mirada especial a la zona de Asali. La Nueva Sucre es todo lo que está creciendo detrás de los 2 cerros. Es una situación muy interesante porque la Sucre que conocemos es de los cerros para abajo o para este lado, pero ahí está ocurriendo un fenómeno socio-urbano muy importante. Mi pregunta es, ¿hay alguna previsión acerca de una posibilidad de crecimiento, como que de estallido de crecimiento urbano para abastecer de agua a todo ese sector? Sí, como les comentaba, el siguiente proyecto requiere alrededor de 540, 558%. Cuando tengamos el proyecto 3 y su 4 concluidos, vamos a poder actualizar alrededor de 1.200 espacios. O sea, volumen está bien, pero Sucre hoy por hoy no tiene la capacidad de absorber tanta agua. Por ello viene el peruano, esos anillos que les comentaba hace un momento. El proyecto 3, si no me equivoco, prevé la construcción de una línea entre Villa Margarita, pasando por Chullas, Sancho de Chullas, hasta parte de Coracones. De ahí vamos a alimentar agua, ese sector que usted me decía, o sea, detrás de los cerros. Pero claro, hoy por hoy, nuestra área de asociación, a que ustedes se ubiquen,
no llega, por ejemplo, a la nueva ciudad judicial, no llega a estar. Antes. Entonces, si tenemos las condiciones, si la paz dice, contamos con el lado suficiente, en la prueba de declarar de concesión, ninguno lleva más allá de 6 meses. Pero hay que tener las condiciones. Y cuáles son las condiciones, los superiores, pero está pensado todo eso. Inclusive, mira, hay requerimientos de tal de conocimiento. Y tal que tomar la basura. Y no es descabellada la idea. Si contamos con un recurso hídrico, se le puede dar agua hasta más de todo. De hecho, ya está dando el campanario. El campanario que no sabe dónde está, es el dado como tal. Y ahora tiene un sistema de utilizar, incluso hasta cabezas, probablemente entienden ustedes. Buenas noches, colegas. Interesante la presentación que hacemos conocer los proyectos que se han ejecutado, que se están ejecutando y que se van a ejecutar. Pero sabemos que en este tiempo el agua es un recurso ya muy preciado, limitado. Y en todos los proyectos que hacemos siempre tratamos de optimizar todo, ¿no? Como ingenieros. Mi pregunta va, digamos, ¿no? Y si el APAS ha pensado ya tal vez en entrar en lo que es la vanguardia, la tecnología. ¿Por qué le digo eso? Sabemos que en el casco histórico, por ejemplo, hay bastante pérdida de agua por las conexiones antiguas y por lo menos pienso que deberían hacer como los departamentos que están haciendo, es llevar un control con un software, un modelado mediante control de presiones y control de caudales. Porque, por ejemplo, a lo que yo veo, digamos, el APAS nos dicen, ¿no? Ya no llega a un barrio y están picando en un lugar, están picando en otro lugar y lamentablemente no saben dónde es el problema que se tiene de pérdida de agua. Si tenemos ya un control por lo menos de las tuberías principales o las matrices y vemos dónde hay una pérdida de presión o pérdida de caudales, automáticamente ya sabemos qué zona es la que tiene falla, ¿no? Entonces no sé si el APAS ha pensado en eso y también más que todo con el objetivo de modernizarnos, también con eso también optimizamos tiempos y recursos, digamos, ¿no? No sé si han pensado en eso. Buenísima la pregunta, le agradezco. A ver, nosotros desde el año 2012, si no me equivoco, tenemos en parte un sistema de telemetría que es básico, producir información diferencial. Tenemos un estudio grande que hemos desarrollado para hablar de telegestión. Telegestión es comando, telemetría, control, etc. Usted dice tener todo el control de Sucre en un ordenador. Y desde inclusive empezar a operar diferentes sectores. Hay una modelación térmica de todo Sucre, evidentemente hay una modelación térmica. Nos hemos dado puntos de falla. Cuando sabemos que las presiones, sí hay lugares donde la presión no llega. Claro. Pero este proyecto de telegestión nos cuesta alrededor de 32 millones de bolivianos. ¿Y qué está pensado? Desarcar, colocar sensores de caudalímetros, elevaciones en la ciudad, colocar sensores por diferentes lugares, pero también no solamente es el tema de contar con un centro de monitoreo, sino existe. Hay que incorporar diferentes sectores, barrios de control, caudalímetros, y colocar sensores. Eso es grande. Queremos el proyecto. Cuando nos gusta lo podemos presentar, pero nos falta dinero. Estamos avanzando. Para el siguiente programa 2026 ya hemos presupuestado el centro de motor que va a ser de datos. Tener el server, tener los servidores si quieren, contar con los centros de monitoreo y ya en el canal como tal, cuando estamos haciendo el trabajo con el peruano, en el peruano, por ejemplo, en esa línea les decía, desde Los Ángeles hasta Mayapata, hay caudalímetros, sensores, van a funcionar el telecomando, les vamos a poder operar una válvula con nuestro celular. Tenemos que hacer físicamente en el lugar. Nos van a mandar datos y vamos a cerrar de vueltas. Es más fácil, porque evidentemente ahorita es como que rudimental. Vamos a buscar, porque además nuestro catastro, evidentemente en algunos lugares está desactualizado. Estamos buscando en algunos sectores, pero estamos actualizando y con telegestión de este proyecto vamos a tener control
ver absolutamente todos los productos que creo. Una consulta más para terminar. Ingeniero, sobre el tema de las tarifas hay mucho reclamo de la población por la no actualización de las diferentes, son rangos, ¿no es cierto? ¿Se ha pensado en hacer una nueva recategorización? Porque según las noticias, el APAS cobra menos de lo que realmente produce el agua potable. Gracias, por eso sabemos que eso es importante, ¿no? A ver, el APAS le cuesta más o menos 5.62 bolivianos de producción de agua por metro cúbico. Más o menos, 5.62. Estamos en una tarifa solidaria, el 56% del sucre está en la tarifa solidaria. Si usted en su casa consume menos de 10 metros cúbicos, el cubo le sale a unos 30 y algo. Nos estamos subsidiando el costo del metro cúbico en sus domicilios. Hay mucha gente que se pasa de esa tarifa y consume 30, 40, 50 metros cúbicos, que obviamente a más consumo, la red escalonada cada 10 metros cúbicos se les dispara, ¿no? El APAS está con la tarifa de este año 2009. Desde el año 2009 no hemos actualizado esas tarifas, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en una línea muy frágil. Si ustedes se dan cuenta, digamos que se está el dólar oficial a 10 bolivianos, por darles un dato. Los costos de operación, de mantenimiento personal, nos va a disparar. Y cada vez vamos a tener menos parte para proyectos, ¿no? Entonces, hay dos estudios interesantes en los que evidentemente teníamos que haber subido el costo unitario de las tarifas, pero socialmente eso nadie lo va a permitir, es complicado. La alcaldía tiene que decir, ok, va, yo os puedo asegurar que no va a haber ningún alcalde que va a decir que suba la tarifa, imposible. Pero aún así estamos recategorizando. Ya se ha aprobado a nivel nacional una nueva estructura de tarifa provincial. Se le conoce, está en la ley de en diferentes escaños, si quieren. Sigue trayendo roncha con los vecinos, ¿no? Pero bueno, el APAS también tiene que ser una entidad que sea sostenible en el tiempo y autosustentable. Por ahí hay varios estudios. Bien, amigos, colegas. Gracias por la... Agradecemos al ingeniero Edson Porce. A continuación, por favor, vamos a invitarle al licenciado Wilber Jesús, representante del Colegio de Topógrafos de Chuquisaca, con el tema detección de aguas subterráneas con radar de apertura sintética en la ciudad de Sucre. Voy a instalar su control. Gracias.